están? ¿Qué tal? Esto es de TV El Periodismo en el Congreso. Tenemos mucha información para compartir con ustedes. Esperen que te quede como toda mal cableada. ¿Cómo están? Bien, bueno, enero pareciera ser un mes distinto, no un mes de verano, no un mes de descanso. Está pasando de todo a nivel político, a nivel económico, a nivel pandémico y a nivel parlamentario, ni les cuento. Para eso presento a mis compañeros. Hola, Has. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Bien y vos? Bien, sí, tenemos información como todos los días, viendo el temario extraordinaria sobre todo, hablando con diputados, porque hay mucho todavía. Bueno, esa parte está divertida, ya es hablando, ya hay algo que empezar a sonsacar y a lo largo de estos días también nosotros estuvimos entrevistando y averiguando absolutamente todo. El temario extraordinarias es un temario que yo no sé si va a entrar, pero es todo importante. Hola Marian, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Melina? Sí, hablando de ese temario, estamos presentando punto por punto ese temario, Sí. contándoles un poco a lo que nos están viendo de qué van esas leyes que quiere tratar el Gobierno Nacional aquí en el Congreso. Algunas todavía no tienen muchas precisiones, que están como abiertas, ¿no? Son temas muy generales que luego van a bajar con el proyecto de ley. Pero, bueno, también vamos a contar por qué se presentan temas generales con poca bajada, ¿no? Hay algunas sorpresas seguramente en marcha. Bueno, a ver, dentro de ese temario de extraordinarias venimos hablando de la reforma del monotributo, de las categorías del monotributo. Otro de los temas tremendos, importantes, políticos por excelencia, es el que presentaste ayer, que te sacaste un 9, el de la reforma judicial. El tema de los biocombustibles también es otro tema. ¿Qué más? El blanqueo Ayúdenme. de la construcción, que yo les conté un poquito ayer de qué Cierto. se trata. Hoy les voy a contar un poco de los créditos, ese otro proyecto paralelo gemelo que acompaña en algún punto el tema de la construcción, que son los créditos hipotecarios para justamente la construcción, las refacciones. Muy importante ese tema y también que está atado el contexto de la pandemia y ver, bueno, cuánto de todo esto en definitiva se puede poner en marcha, ¿no? La apuesta del gobierno va por el lado de la obra, ¿no? Pública y privada. La obra pública, la obra privada y la ciencia y la tecnología. La ciencia y tecnología es otro de los proyectos importantes que está en la agenda y que puede tratarse de la sesión prevista para el 20 de este mismo mes, para el 20 de enero. ¿Cuánto va a durar esa sesión con tantos temas? No, pueden ser, hasta ahora conocemos dos temas, ¿no? Sí. La ley de biocombustibles, que Jamín estuvo detallando estos días, y la ley de ciencia y tecnología. Hay que ver si se agrega alguna otra a ese temario. Digamos que sobre la ley de ciencia y tecnología no hay muchas discordancias, ¿no? No hay muchos distanciamientos. No, es un proyecto multipartidario. Han trabajado tanto el bloque del Frente de Todos, el oficialismo, como Juntos por el Cambio, la principal bancada de oposición. Sí. No se conoce que haya grandes disidencias de otros bloques, es decir, que hay seguramente más de 200 diputados a favor de la sanción de esta ley, recordando que son en total 256 diputados, por lo cual tiene un amplio consenso esa ley de ciencia y tecnología, que es para aumentar el financiamiento del sector en la faz pública al 1% del PBI hasta el año 2032 de manera incremental, ¿no? El único tema que puede llegar a incidir, digamos, a valorarse sobre cómo se va a poner en marcha esa sesión es qué es lo que va a pasar con la pandemia en cada una de las provincias. Hay muchas provincias que se retrotrajeron de fase, muchas provincias que los casos han subido notablemente. Es posible, o por lo menos no se descarta que pueda haber algún tipo de restricción en los límites entre las provincias, la cuestión de los vuelos. Entonces, ahí es muy factible que pueda volver todo a cierta virtualidad, ¿no? Claro, habrá que ver sobre todo los diputados que están en aquellas provincias, ejemplo Formosa, que volvió a fase 1, que cerró las puertas de todo. Bueno, esos diputados evidentemente o senadores no van a poder viajar. Y hay que ver esto, cómo cada provincia tiene su autonomía para controlar nuevamente sus fronteras, y más allá de esto, novedad de también a la noche, el toque nocturno, aunque los esenciales se supone que van a poder moverse. Digo, si la sesión termina a la noche, a la madrugada, van a tener que moverse dentro del horario que no se puede. Claro, pero es cierto también lo que plantea Melina, que si la curva de contagio sigue de manera, ¿no? sigue subiendo, evidentemente la Cámara de Diputados, el Congreso, pero específicamente la Cámara de Diputados, va a tener que empezar a rever nuevamente la cuestión de los protocolos y la cuestión de las sesiones virtuales, ¿no? Porque así, recordemos, empezó el año pasado, ¿no? Sesiones absolutamente virtuales, arrancó de esa manera, luego se fue complementando y se hizo un mix hacia fin de año, pero bueno, la situación actual es bastante delicada y, bueno, hay varias provincias ya que están implementando, por ejemplo, el toque de queda nocturno, el toque de queda sanitario,
y no se descarta que haya nuevamente restricciones a la circulación, con lo cual la asistencia de los diputados en algunos casos va a estar muy complicada. Absolutamente. Estamos en comunicación con el diputado Sargini, que está del otro lado. Hola, diputado, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo les va? Bien, gracias por recibirnos, por atendernos, como ahí lo estamos viendo. ¿Usted en qué localidad de la provincia de Buenos Aires está? Esto se lo pregunto para saber cómo está pegando la pandemia en el lugar donde usted se encuentra. ¿Dónde estoy? Yo vivo en La Plata, Ajá. vivo en la localidad de Citibel, en La Plata, y estoy en mi casa. Sí, Y como en todos lados, ha habido un rebrote importante, ha habido un crecimiento importante de los casos de contagio, más o menos de manera simultánea, como se han ido dando de manera general, ¿no? En todo el país. sí, sí. Evidentemente hay un retroceso notorio respecto de los avances que se habían logrado, al menos en cuanto a la caída de la cantidad de contagios, y había cierta expectativa que cuando llegara algún rebote o la posible segunda ola, ya estuviéramos en una etapa de vacunación más avanzada. Pero bueno, esto no se ha dado así y evidentemente exige tomar medidas, ¿no? Sí, esto se lo pregunto porque, bueno, usted pertenece a la Comisión de Economías y Desarrollo Regional, también de Finanzas, y siempre estábamos hablando nosotros, digamos, pensando en un 2021 con cierta recuperación económica, con un presupuesto que de alguna manera había, yo no quiero decir dado por descartado que sí iba a superar la asistencia social para los más afectados en la pandemia, pero bueno, por lo menos que no están contemplados tal cual están asignadas estas partidas, el IFE, el ATP y otro tipo de asignaciones en este contexto. Pero parece que el rebrote ya está entre nosotros y que la pandemia va lamentablemente a incidir muchísimo en la cuestión económica una vez más. Sin ninguna duda, lamentablemente, pero sin ninguna duda. En la última sesión, cuando se trató la fórmula de ajuste jubilatorio, yo planteaba la distorsión que genera en la Argentina la cantidad de empleos informales, en realidad el nivel de informalidad de la economía toda, que se ve con mucha más claridad en el nivel de empleo informal. Y hacía la aclaración que me parecía que tanto las dos minorías que se tiraban responsabilidades por la cabeza y explicaban que su fórmula era la mejor que la otra, entonces ya están haciendo, y esto está en el diario de sesiones, ¿no? Pido prudencia en las estimaciones que están haciendo, porque me parece que todavía no hemos evaluado en toda su dimensión las consecuencias negativas que sobre la vida económica, sobre el empleo y por lo tanto sobre la vida social de los argentinos tiene esta pandemia. La tiene en todo el mundo, en nuestro caso porque nos toma de la manera que nos toma, después de 10 años ya de crisis, de alta inflación, sin instrumentos alternativos que no sean la emisión, porque no tenemos acceso a los mercados o estamos emitiendo deuda de manera muy cara, bueno, por todo lo que conocemos. Seamos cuidadosos con las proyecciones, seamos cuidadosos, claro, seamos prudentes, porque es lo que usted dice, no hay duda que es un tema no superado, que ahora nos ha sorprendido con un regreso más rápido que el estimado, y las consecuencias son difíciles de estimar. La mayor certidumbre hoy es la incertidumbre. Diputado, ¿cómo le va? Jazmín Bugliorini lo saluda. ¿Cómo le va? Un gusto. Bien. Justamente cuando ustedes veían el tema de las jubilaciones, planteaban que la fórmula que proponía el gobierno para una economía sana podía funcionar, pero que ustedes veían que había cosas que no venían bien y que por eso querían contemplar la inflación. Dentro del paquete de extraordinarias hay un montón de temas económicos, entre ellos algunos ligados a fomentar la construcción, créditos hipotecarios, y uno particularmente que busca que se ahorre en pesos, dando beneficios en ganancias, en bienes personales. ¿Ya estudiaron ese tema? ¿Cómo lo ven? Lo tenemos visto. No con esto quiere decir que mi opinión sea la expresión de más legisladores que yo mismo, porque todavía no hemos fijado una posición de conjunto, pero los tenemos visto. Pero volvemos a lo mismo, hay medidas que pueden estar bien direccionadas. El tema es el contexto, ¿no? Primero vuelvo a la informalidad.
ya a esta altura del partido, más de la mitad de los actores económicos, sean estos empresas, sean familias, sean trabajadores, están afuera de la política económica. Por ese grado de informalidad, ¿de qué le sirve una reducción de impositiva a quien ya es evasor y no paga impuestos porque no lo puede hacer? ¿De qué le sirve un crédito a quien no es sujeto de acceso al crédito, pues no es sujeto porque está fuera de... Entonces, hoy ya tenemos la mitad de la economía argentina o más de la mitad de la economía argentina afuera de los incentivos de la política económica. Bueno, pueden ir en un buen sentido, muchos de ellos, todo lo que sea incentivar construcción, pero lo cierto es que tenemos dos problemas. Primero, si la macro se derrumba, no hay política micro. Bueno, puede paliar en alguna medida, puede amortiguar alguna consecuencia, pero tampoco se puede sostener mucho en el tiempo, como ha sido el IFE, el ATP, que está muy bien. Pero bueno, manda la macro. Y segundo, hay medidas de política económica que son solo para los que están en la formalidad, y los que están en la informalidad, que son cada vez más, y la pandemia está mandando cada vez más, tanto empresas como trabajadores a la informalidad, van quedando afuera de este tipo de incentivos, ¿no? Diputado, esto es lamentable. Le habla Mariano Espesapria, buenas tardes. Quería consultarle, ¿cómo le va? El ex candidato presidencial, ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, hizo una propuesta respecto de la economía informal, que bueno, no sé si le puso el título específicamente de reforma laboral, pero llamó a formas más modernas, ¿no?, respecto de la vinculación entre las empresas y los trabajadores en el mundo del trabajo. Seguramente lo charló con usted, porque son dos economistas de amplia trayectoria y que además tienen mucha experiencia en momentos de crisis del país. ¿Usted nos podría explicar en qué consiste esa idea de Lavagna, que insisto, seguramente charló con usted? Y yo tengo mucho diálogo con Roberto porque tengo una excelente relación personal y de respeto, que es mutuo, y de habernos tocado lo que nos tocó en el 2002 hacer juntos. Yo era secretario de Hacienda cuando él era ministro en ese momento tan duro. Y no, yo no puedo explicarla en detalle, yo no sé si él la tiene desarrollada en detalle, quizás sí, pero va en este sentido. Va en el sentido de que hoy en el mundo se está discutiendo si se va a reducir la cantidad de horas trabajadas para compensar el efecto del desempleo. Se están discutiendo muchas cosas que uno puede en algunas estar más de acuerdo y otras no. Pero hay un debate a nivel mundial porque esta pandemia ha acelerado procesos que con el tiempo se iban a ir dando por el cambio tecnológico, pero los obligó muchísimas cosas que no estábamos ni si nos pasaba por nuestra cabeza hacerlas, desde las sesiones del Congreso hasta todas las reuniones que hacemos de esta manera, esta entrevista. Ustedes me hubiesen invitado al piso y yo de ninguna manera me hubiese pasado por mi cabeza decir no la podemos hacer de otra forma. Si hubiese aceptado la entrevista iba al piso. Claro. Bueno, ¿cuántas cosas han cambiado? Y van a cambiar y otras que todavía no tenemos la certeza. Ahora, no pensar en eso, seguir pensando a la economía y a las reglas y a las instituciones que la rigen como si nada hubiese pasado y que el día que por la vacuna, por lo que sea, se vuelve a otra normalidad y esa normalidad va a ser igual que la anterior, es despreciar, no me surge un término mejor, más agradable, pero es despreciar los efectos nocivos y en algunos casos los lógicos que se dan con los cambios tecnológicos que la pandemia ha acelerado. Entonces hay que pensarlos. Después se llegará a alguna conclusión. Lo que parece mentira es que no los pongamos en agenda, ¿no? Como que hablemos de que toda la normalidad que viene va a ser como la vieja normalidad. Para nosotros esa vieja normalidad, si hacía 10 años que no crecíamos y estábamos con alta inflación, ya era una normalidad que debíamos repensar y ver cuáles son las causas estructurales de nuestro problema. Pero bueno, a esto hay que agregarle las consecuencias negativas que lamentablemente ha traído para el mundo y para nosotros de una manera muy especial
esta pandemia que todavía no está bajo control. Zarghini, aunque tal vez no lo comparta, ¿usted ve un plan económico? ¿Usted ve que acá se están debatiendo leyes en función de un proyecto económico? No, no lo veo. Me gustaría verlo, porque a mí me gusta que el gobierno le vaya bien. Yo no tengo especulación política de ningún tipo. Lo único que me interesa es que el país pague el costo más bajo posible, la sociedad pague el costo más bajo posible de esta terrible pandemia y se generen las mejores condiciones para empezar a salir en el momento que se pueda. Pero yo no lo veo. Y el propio gobierno en principio dijo que lo tenía, pero no lo mostraba porque era hasta después de la negociación con los acreedores. Llegó la pandemia, en principio la gran incertidumbre que generaba era lógico que no lo presentara. Y después lo único que ha dicho es que su programa económico es el presupuesto 2021. Y la verdad que el presupuesto 2021, a mi criterio, no muestra alineamientos claros de una política económica y mucho menos de una política económica que esté interpretando lo que pasa en la sociedad y lo que pasa en los actores económicos y ni lo previo ni lo que la pandemia trae. Es casi un presupuesto de más de lo mismo, ¿no? Fíjense ustedes que si se cumplieran las proyecciones que el propio presupuesto prevé, para el año 2013, la Argentina sería un 15% más pobre que en 2011. O sea, después de 3 periodos de gobierno, los que se echan las culpas unos a otros, después de 3 periodos de gobierno, los argentinos en promedio tendríamos un PBI por habitante un 15% más bajo. Y bueno, si la distribución del ingreso, además sabemos que es regresiva, empeoraría todavía la situación de los que menos tienen. Por lo tanto, hay que replantearse y dejar de pensar la economía en los términos viejos. Hay que pensar en una nueva organización económica. Por supuesto que no desconozco que tenemos incertidumbre para muchas cosas, pero si alguna certeza tenemos es que hay que repensar la economía y el presupuesto 2021 y las medidas económicas aisladas que ha ido tomando el gobierno no dan señal de que vayan en un sentido claro de política económica. Yo le podría decir que hasta en muchas actitudes y en muchas declaraciones de miembros, ya sean del Ejecutivo, sean del Legislativo, de la propia coalición de gobierno, veo allí también contradicciones. Por lo tanto, yo no observo con claridad, lamentablemente, un plan económico dentro de la claridad que podría tener en esta incertidumbre que yo siempre reconocí. Yo nunca le pedí al gobierno el primer día de la pandemia un plan económico claro, porque siempre he entendido que manda el corto plazo en el medio de las crisis. Hay veces hay que privilegiar equidad por encima de eficiencia, por razones sociales, y esto hay veces confronta con las cosas que hay que hacer en el largo plazo, entendiendo todo eso, pero un rumbo uno tiene que visualizar que el gobierno tiene, claro. una visión económica, y yo la verdad es que no la uso. Ojalá esté equivocado. Diputado, ojalá la tenga. Sí. En el marco de eso, cuando arrancó el gobierno de Alberto Fernández, se hablaba de un Consejo Económico y Social, ¿no? De la forma de buscar consensos. Bueno, un poco lo había planteado Lavagna también durante la campaña, por eso el nombre también de ustedes, Consenso Federal, ¿no? La palabra consenso y acordar en ciertas áreas determinado rumbo. Eso después quedó como frenado. No sé si se puede retomar, si es lo que hace falta, o también en momento de pandemia abrir a un consenso es demasiado difícil y conviene que el gobierno sea quien tome las riendas. Yo tengo una visión, yo creo y me parece que lo trato de transmitirlo, no sé si lo logro. Soy partidario de la política de los acuerdos, me he convertido en un militante antigrieta. Creo que lo peor que puede pasar es la confrontación, lo que más se necesitan son acuerdos, consensos. Por lo tanto, desde ese lugar, desde esa visión, pienso que un consejo, cualquiera sea el nombre que tenga, pero un consejo económico y social es de utilidad. Pero creo que es necesaria una condición previa. Tiene que haber un acuerdo político respecto
de los problemas estructurales que la Argentina tiene. Tiene que haber un consenso sobre ese diagnóstico, porque si no, el consenso uno convoca a las fuerzas sociales y puede terminar siendo un acuerdo de precio y salario, digamos, que puede tener cierta utilidad en el cortísimo plazo, pero, digamos, para que ese consejo piense en el mediano y largo plazo, tiene que haber un diagnóstico común de las principales fuerzas políticas sobre cuáles son los problemas centrales de la economía. Digamos, si el problema del Frente de Todos cree que es porque Macri gobernó 4 años y el problema de Macri es por lo que recibió como herencia y todo lo mal que hace este gobierno, y el diagnóstico se termina ahí, ¿desde qué lugar se convoca un consenso económico y social? Se tiene que convocar a decir, bueno, la Argentina tiene 4 o 5 problemas estructurales que ha hecho que el Producto Bruto no crezca, que ha hecho que la inflación promedio sea altísima, que ha hecho que la pobreza se haya multiplicado por 3 desde el reinicio de la democracia, que ha hecho que estemos lejos en posibilidades de competitividad en el mundo, que nuestra productividad no avanza desde hace 20 años. Bueno, si nos ponemos de acuerdo en que estas cosas suceden, y están ahí en la realidad, y encontramos las razones, las causas por las que estas... Bueno, entonces sí, uno convoca al resto de la sociedad a trabajar en las medidas que equilibren mejor las formas de salir y de resolver esas deficiencias estructurales. Ahora, si la mitad de la Argentina piensa que los problemas son unos y la otra mitad piensa que los problemas son otros, es difícil que un Consejo Económico y Social resuelva esa contradicción, ¿no? Diputado, un Consejo Económico y Social debería plantearse, por ejemplo, discutir, debatir, llegar a algún consenso sobre la posibilidad de que haya formas de contratación más flexibles en la Argentina, en el mercado laboral. Yo creo que yo no sé si el tema es más modernas, más acorde con la realidad que estamos viviendo, más modernas. Cualquier economista profesional y cualquier hombre de las ciencias políticas, cualquier hombre que opine en términos de gobernanza va a coincidir que hay que encontrar primero una estabilización macroeconómica y luego hay que encontrar un sendero de crecimiento de largo plazo que se pueda sostener, que pueda generar a partir de allí las condiciones para construir una sociedad más justa. Es muy difícil que uno le pregunte a alguien que opine de estos temas, le diga, no, los desequilibrios macro son aconsejables y no hay por qué encontrar ningún sendero de crecimiento. Eso todos vamos a coincidir. Ahora, a la hora de instrumentarlo, bueno, tenemos que pensar en lo que pasa en el mundo y hay que buscar modernizar ciertas normas y sin ninguna duda en el plano laboral, con los cambios que ya han venido haciéndose y que se han acelerado de una manera brutal con esta pandemia y que muchos de ellos ya son irreversibles, nos exige a pensar en sistemas más modernos. No tengo la fórmula, pero si no los pensamos, vamos a pagar costos caros cuando la pandemia se termine. Y tampoco sabemos cuándo se termina, con lo cual es más difícil armar cualquier tipo de esquema al respecto. Ahora, valiéndonos de su formación como licenciado en Economía, ¿cuánto tiempo cree, siguiendo por este camino, que la Argentina le va a llevar a recuperarse económicamente, por ejemplo, haciendo foco en la construcción, en la obra pública, en la generación de puestos de empleo, en la economía del conocimiento? Si fuéramos por ese camino, ¿cuánto tiempo le va a llevar a la Argentina a recuperarse a valores? La inversión privada, ¿no? La inversión privada, que es la que genera empleo genuino. Yo soy partidario de que el Estado tiene que estar muy presente en muchas cosas. En muchas de las que creo que estar presente no está, lamentablemente. Educación, un sistema de salud que estuviera más preparado para la pandemia, ninguno puede estarlo, pero que no demostrara las falencias que mostró. Creo que el tema educativo es central. Creo que hay que revisar esa relación entre el Estado, los mercados y la sociedad. Ahora, yo no podría decir cuánto. Sí estoy seguro que no se sale rápido
La Argentina tiene desde el regreso a la democracia un promedio de inflación del 70% anual. La Argentina tuvo superávit fiscal o equilibrio solo en 4 de 36 años. Estoy dejando este último. Salir de esto, la Argentina ha pasado del 16% de pobreza a casi el 50%. No se sale en 2 días. Pero si uno ve hacia dónde vamos, si uno ve el rumbo, bueno, después va construyendo el paso a paso, digamos, ¿no? Sin ninguna duda no se puede salir de manera rápida. No podemos esperar un rebote a la crisis 2002, que me tocó ser parte del gobierno. Las condiciones son totalmente otras. ¿Qué lugar ocupaba en el gobierno en aquella época? Fui secretario de Hacienda de la Nación. Secretario de Hacienda. Desde mayo del 2002 a mayo del 2003, cuando terminó el gobierno de transición de Dualde. Y bueno, en ese momento fue que trabajé con Roberto Lavalleja, claro, que era el ministro de Economía. Y muchas veces me preguntan, por haber sido parte de aquella historia, si hay alguna comparación. Hay comparaciones respecto a cómo una crisis que se desata en aquel caso por razones económicas, esta por razones sanitarias, después se expande hacia el resto de la sociedad, pero no se puede esperar una salida rápida, no se puede esperar una salida... Sí, lo que pasa es que también ojalá esto hubiera sido ojalá esto hubiera sido solo una crisis sanitaria, ¿no? Si ese hubiera sido... Claro. O sea, es como que ya estábamos en terapia intensiva y se nos cayó un cascote del techo en la cabeza. O sea... Exactamente. Veníamos de 10 años de estancamiento y alta inflación. Sí. Inclusive el primer trimestre del gobierno actual hubo caída en el nivel de actividad económica previo a la llegada de las medidas económicas restrictivas de la pandemia, que naturalmente bajarle una persiana a la actividad económica tiene consecuencias terribles. Uh-huh. Pero sí, fue sobre llovido o mojado, digamos, ¿no? Porque además nos agarró sin instrumentos. Otros países tienen fondo cíclico, otros podían ir al mercado de capitales. Nosotros ninguna de esas cosas, además. Diputado, en el marco de eso, cuando se debatió el tema de jubilaciones, ¿no? Y las herramientas, siempre se está hablando hace meses ya de una reforma tributaria como una forma también de recaudar más. Usted había planteado en ese caso, otra vez, atención, vamos a ir a recaer sobre ese 50% que ya hace el esfuerzo. ¿Qué tiene que tener esa reforma tributaria? Y si saben si va a entrar algún proyecto o algo, porque no se conoce de qué va a tratar. No lo sé porque lo vienen anunciando desde el inicio del gobierno. Sí. Entiendo que no imaginaban la pandemia y por tanto... pero bueno, la siguen anunciando. Heller la anunció, claro. Cuando debatieron habló de eso. Lo que sí sé es que estamos también ante un dilema complejo de resolver, porque la presión tributaria en el país es muy alta. La presión tributaria promedio es 37% en un nivel de actividad que también mide la actividad informal. Para los formales, para los que están, se suele decir, adentro del corral, los que están formalizados y los que cumplen con sus obligaciones, la presión tributaria está de mínima en el 50%. Entonces, se puede seguir diseñar un esquema de crecimiento apoyado en la inversión si seguimos aumentando la presión tributaria. A mí me parece imposible. Yo he escuchado decir a importantes legisladores del oficialismo decir, bueno, si quedó algo afuera del presupuesto cuando discutamos la reforma tributaria, por ahí tenemos más recursos y podemos... ¿Eso qué quiere decir? ¿Que se piensa aumentar impuestos? ¿Hay margen para aumentar impuestos? Yo creo que no. Ahora, tenemos déficit fiscal. Entonces, nuevamente caemos en que hay que agrandar la masa de contribuyentes de alguna manera. Hay que encontrar la forma que los que están afuera puedan empezar a estar adentro. No todos los que evaden son porque les encanta evadir las leyes y porque les encanta ir por afuera, que los hay, y que sacan ventaja de esa situación. Muchos evaden, uno va al comercio del barrio,
yo hago las compras, camino, ahora con todo el cuidado que me exige la pandemia, además de ser población de riesgo por una cuestión de edad. Pero uno ve que en muchos casos, si cumplen con las normas, tienen que cerrar, se funden, porque no soportan ese nivel de presión tributaria. Entonces, muchos están afuera solo por una ecuación beneficio-costo, están afuera porque si cumplen con todas las normas, tienen que estar afuera de otra manera, cerrando, bajando la persiana. Entonces, eso hay que contemplarlo también, hay que ir modulando cómo se puede avanzar en eficiencia y en equidad una reforma tributaria, pero a su vez sin aumentar la presión tributaria. Por el contrario, en la medida que el producto crezca, la presión va a tener que bajar, y para eso solo es posible si aumentamos la cantidad de los que aportan, la cantidad de los que están adentro, si agrandamos los que están en la formalidad, ¿no? Diputado, Consenso Federal es un bloque que está generalmente entre dos fuegos, ¿no? Por un lado el Frente de Todos, por el otro lado Juntos por el Cambio. El oficialismo los considera, digamos, un bloque con el cual pueden dialogar, pero a su vez no son propios. Juntos por el Cambio los considera más afines al oficialismo. Sin embargo, ustedes han trabajado durante el año 2020 por temas, ¿no? Algunos temas han dado el aval, otros temas los han rechazado, de acuerdo a la mirada que ustedes tienen respecto de cada proyecto de ley. Rechazaron la reforma del cálculo jubilatorio. Me pregunto, ¿cómo van a abordar el tema de la reforma judicial, que es uno de los temas institucionales importantes que vienen para la ley, para el periodo extraordinario, o más adelante? Nosotros ya en su momento dijimos que no queríamos tratar la reforma tributaria, la reforma judicial. Ni la que había ingresado al Senado, ni la que modificó el Senado, y nos mantenemos en esa posición. A los extremos de una fuerza y la otra le cuesta entender las terceras posiciones. Sí, le cuesta entender. Yo sé que dentro de cada una de esas fuerzas hay quienes lo entienden, pero no son los que manejan la agenda. Uno a veces se siente en el medio entre dos fuegos que según lo que vota es acusado de una cosa o la otra. Nosotros podemos acertar, equivocar, pero no hacemos una evaluación de qué lugar de la grieta nos ponemos. Todo lo contrario, tratamos de debatir. Fíjese usted la fórmula para el sistema jubilatorio. Sí. Nosotros pedimos 3 cosas. El Senado, de las 3 que habíamos dicho, incorporó 2, porque dijimos que el 5% de aumento no se ha contemplado y que el ajuste no sea semestral. Pero además dijimos, si hay error en el cálculo económico, que nosotros le damos alta probabilidad que haya error en el cálculo económico que hace el oficialismo, pongámosle una garantía a los jubilados. Un piso. Si ustedes tienen razón, la garantía no se dispara, como cuando un contrato se cumple. La garantía queda ahí, se vuelve abstracta. Si ustedes no tienen razón, no le hagamos pagar el costo a los jubilados. Ni evaluaron esto, ni se sentaron, lo único que se sientan es a contar los votos, a ver cómo rompen nuestro interbloque, a ver cómo suman, y si el número les da, hasta aquí llegamos, no hay ninguna voluntad de debatir. Y la verdad es que Juntos por el Cambio muchas veces se para en la otra punta antes de cualquier discusión, porque en este caso defendían una fórmula de ajuste por inflación que solo es exitosa cuando la economía fracasa. Claro. Entonces, pero bueno, el debate se hace difícil, se hace complejo, pero nosotros vamos a seguir fijando nuestra posición. Cuando nuestra posición toma un volumen lo suficientemente grande como para que no puedan avanzar ni en un sentido ni en el otro, el debate se hace más rico. Pasó con Vicentín, pasó con algunos otros temas. Ahora, supongo, diputado, supongo que de los otros bloques, los mayoritarios, seguramente les mandan emisarios para dialogar, para tratar de, digamos, fijar posiciones comunes con ustedes, tanto de Frente de Todos como de Juntos por el Cambio. Muy poco. Yo tengo experiencia más ejecutiva que legislativa, pero ya pasé un periodo como diputado nacional 2005-2009. Tuve experiencia legislativa en la provincia, inclusive me tocó presidir una cámara siendo parte de una fuerza de minoría, y nunca vi tan poco diálogo.
Nunca vi tampoco diálogo. Yo puedo entender que las mejores condiciones para el diálogo no se dan, porque esto es muy presencial, porque el clima que genera la Cámara de diálogo, de acercamiento, de cuestiones personales influyen en la forma de hacer política, pero aún restándole ese fenómeno, que lo entiendo, nunca vi tampoco diálogo. Yo veo un oficialismo que sale a contar votos y tiene los votos a la cancha, y si no los tiene, posterga los temas. La reforma judicial es uno de ellos, pero claro, como en este caso nuestro bloque entero, nuestro interbloque, los 11 más algunos más, más todo junto por el cambio, dijimos esto por acá no pasa, el tema se frena. En el momento que los números le den, no van a buscar diálogo ni consenso. Y la verdad que hay leyes que es legítimo, y además hay leyes que no está mal, inclusive desde la lectura política, institucional, que puedan salir por 2 votos, 3 votos. No es el mejor momento para esas leyes que dividen a la sociedad. Pero diputado, ahora, hay leyes que reforman cuestiones, hay leyes que reforman cuestiones de orden estructural, cosas de Estado, que no pueden salir por votos, tienen que tener un consenso más amplio porque trascienden a los gobiernos. Claro. Así todo, ¿usted reconoce que habría que hacer una reforma judicial? O sea, ¿le parece necesaria? Por ahí no es la manera, no es el tiempo, no es el momento, pero ¿le parece que sería importante generar una reforma en el sistema judicial o no? Sí, como tantas otras reformas pendientes de orden estructural. Yo que no acompañe esta reforma judicial no quiere decir que acompañe el formato o el funcionamiento, más bien diría, de la justicia. Ahora, nosotros no podemos ir en un sentido y en otro. Se está avanzando y hay una ley, lo que se ha demorado es en ir al sistema acusatorio. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Una reforma en sentido contrario. Discutamos qué justicia queremos, porque además cuando uno escucha argumentos, entonces la reforma se empieza a teñir de cuestiones más políticas que institucionales, y esta es una discusión exclusivamente institucional, hacia la arquitectura institucional del país, y exige por lo tanto consenso, y exige por lo tanto una enorme confianza que las razones por las que el Ejecutivo o el oficialismo las impulsa son solo de orden institucional. Y yo ahí también veo hasta contradicciones en el propio oficialismo. Yo le escuché decir a la vicepresidenta que esa no era la reforma que ella quería. Claro, el Poder Ejecutivo dice, ¿qué hace la Cámara de Diputados que no la trata? La Cámara de Diputados no la trata. ¿Por qué? Porque no tiene el número. Porque si tuviera el número ya lo hubiese tratado y no le hubiese interesado si tenía o no tenía consenso en la sociedad. Ahora, diputado, usted hablaba, ¿no?, del número. En el Senado tienen número para avanzar porque tiene mayoría al frente de todos. En diputados no ocurre eso, lo cual hace que los bloques como los de ustedes sean claves, ¿no?, de acuerdo al tema, para ver si se puede aprobar o no se puede aprobar una ley. De cara a que este año hay elecciones, ¿usted cree que el oficialismo puede llegar a tener ahora número y que puede cambiar la situación? Y en ese caso también preguntarle que usted vence su banca si tiene pensado renovarla. Es muy difícil contestar tu primera pregunta. Tan difícil contestar la primera pregunta como fácil es contestar la segunda. Es absolutamente políticamente incorrecto lo que voy a decir. No tengo ninguna aspiración de renovar mi banca. No estoy haciendo absolutamente nada desde esa perspectiva. Yo me había retirado de la política, de la actividad política activa. Sí. Me jubilé, me mantengo como tal. Hubo un corrimiento de listas, me costó mucho tomar la decisión si volvía o no volvía a la actividad. Entendí que tenía una responsabilidad institucional que cumplir, entendí que quienes habían votado la lista del Frente Renovador que yo integré en 2017, lo habían hecho por afuera de los dos extremos. Es más, la consigna era ni Macri ni Cristina, ni más ni menos.
Entonces entendí que quienes nos habían votado nos pedían que nos pusiéramos allí. Encontré en Consenso Federal algo que expresaba exactamente eso, y eso me impulsó a decir, bueno, tengo que cumplir con mi responsabilidad institucional y ese es el lugar desde que lo tengo que hacer. Pero fue una circunstancia que no la busqué, un corrimiento de listas inesperado. Yo ya estaba con mi cabeza afuera de la política activa, uno se puede retirar de todo. Y la verdad que estoy haciendo un gran esfuerzo por representar lo mejor posible a quienes votaron esa lista en aquel momento ante esta situación, pero para mí tengo fecha de vencimiento como esos productos. Para mí mi actividad legislativa termina el 10 de diciembre de este año. Diputado, lo escuché en varias respuestas hablar del estancamiento de los últimos 10 años de la economía, concepto que bueno es compartido por muchísimos especialistas, hasta el punto que hay mucha gente que habla de estudiosos, que hablan de la década perdida, del 10 al 20 de este siglo, ¿no? Del año 10 al 20. ¿Usted comparte esa idea? Sí, claro. Objetivamente, hubo 8 años de estancamiento y los últimos 2 de Macri de caída en la actividad económica, y esto es objetivo. Y todo el periodo se dio con alta inflación, que son las 2 peores cosas que la economía puede tener para que los problemas sociales se agudizan. Hay 2 condiciones que la economía sí o sí tiene que cumplir como condición necesaria, no suficiente, para que se pueda avanzar en el plano social: crecer y hacerlo con estabilidad. Bueno, ninguna de las 2 cosas pasaron. Claro. Hubo estancamiento, recesión y en todo momento alta inflación. Por lo tanto, sí, fue 2 gobiernos de marcado retroceso. ¿Y siente que la dirigencia política está en deuda con la sociedad por esta situación de que, bueno, hemos tenido, usted dijo, desde la restauración de la democracia, hemos tenido estabilidad democrática, incluso en el peor momento se pudo mantener un gobierno a flote, el Congreso reaccionó bien en 2001-2002, pero en la fase económica, evidentemente, las cosas no salieron como se había pensado, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Yo me siento interpelado, no sé quién no, por haber sido parte de la historia política, aunque sea mínima, de estos años. El inicio de la democracia nos agarró con 16% de pobreza, como decía, estamos orillando el 50% y el problema no es solo la pandemia, digamos, en todo caso podemos despejar este año y midámosla en el primer trimestre de este año. Y bueno, si eso no nos interpela, ¿qué nos puede interpelar? No hemos encontrado un rumbo, no hemos logrado tener una economía estabilizada, no hemos logrado encontrar un patrón de crecimiento, y las consecuencias están que el país ha retrocedido, y esa responsabilidad es de quienes hemos tenido responsabilidad política y por lo tanto nos interpela. Y bueno, quien no sienta que esto es así está en su derecho, pero me parece que en alguna medida hace negacionismo. Diputado, fue un placer poder conversar con usted sobre tantos temas. Gracias por haberse brindado y por habernos dado bastante de su tiempo. Gracias, ¿eh? El gusto ha sido mío, ¿eh? Chau, que ande muy bien. Bueno, sobre estos temas, pero particularmente sobre la reforma judicial, estuvo ayer conversando con nuestra compañera Karin Cohen, la diputada Caparrós, y queremos compartirlo con ustedes. ¿Por qué no dejamos de ponerle presión a la justicia? Dejamos que la justicia actúe con la libertad que debería actuar y ocuparnos de generar propuestas para una Argentina que nos está necesitando de manera urgente, ¿no? Sí. Es decir, me parece, hay una reforma judicial que se está discutiendo, quizás ahí también se pueda aportar, porque es cierto, también ahí se lo vincula con la corrupción, y yo digo, quizás deberíamos vincularlos con qué está pasando, que hay causas que demoran 30 años colgadas de la justicia. Yo no soy abogada y lo digo quizás más como ciudadana, ¿no? Digo, ¿qué pasa? Que hay causas que no se resuelven, porque es fácil acusar de corrupción a alguien, pero es muy difícil que después transite hasta llegar a demostrar su inocencia durante años, perjudicando una carrera a veces profesional, personal, política. Algo pasa, ¿no es cierto? Entonces, estas cuestiones deberíamos discutirlas con la mayor objetividad, con la mayor seriedad posible, con el mayor despojo político, porque si no, la Argentina le va a costar mucho salir adelante, ¿no?
Uno de los últimos proyectos que entró es lo que comentábamos al principio y también se lo tratábamos de contar a lo largo de toda esta semana, que es la reforma del monotributo, sobre todo teniendo en cuenta que lo que se pretende es que no queden afuera de este régimen de facturación aquellos que se encuentran en la última categoría y que en un 75% de esos aportantes hay un 20, o de esos monotributistas hay una excedencia del 25% en la facturación. Exactamente. Y sobre esto es que se quiere pescar esa gente que si no después la sanción o el arreglo de toda esa cuestión tributaria es muy costosa. Cuando te caes del monotributo empezás a pagar una palada de impuestos que es contraproducente con, digamos, la idea de la recuperación de la economía, ¿no? Entonces, por ahí mucha gente se puede retraer o puede suspender actividades. La idea, me da la impresión de que el oficialismo, Melina, es, digamos, que esté todo el mundo posible dentro del monotributo y recaudar también. Claro, ¿no? Absolutamente. Y sobre esto también habló Caparrós. Uno de los buenos proyectos es el de monotributo, ¿no? Que recién lo empezamos a ver ahora estos días, porque bueno, entró ahora. Muy poquito nos hicimos. Sí, es un proyecto absolutamente técnico, pero la mirada general del proyecto tiene que ver con generar facilitadores vinculados estrictamente a la situación económica como se dio en el año 2020, ¿no? Para los pequeños los monotributistas o los pequeños productores si eventualmente pasaran al otro estadio que significa digamos, el monotributo, al régimen general, que no me salía la palabra, el régimen general, que sea, digamos, con el menor impacto posible dentro de lo que significa este pase. Me parece que el proyecto va a tener bastante consenso porque creo que en esto nadie puede negar lo que fue 2020, cómo necesitamos generar este tipo de facilitadores y cómo de alguna manera esto, la vuelta va a ser la mejor recaudación. ¿Por qué? Porque, digamos, permite que todos se incorporen, que con menor impacto económico en sus arcas, en sus bolsillos, y que además el Estado pueda recaudar con mayor tranquilidad. Creo que va a ser bueno. Estamos viéndolo en detalle ahora, pero me parece que es un proyecto que va a tener buenos consensos, creo que en oposición y en oficialismo, porque es absolutamente necesario y urgente, porque tiene que ser tratado, creo que es antes del 20 que se da el cambio de la recategorización, ¿no? Bueno, está también para poder consultar sobre estos temas, ya en comunicación el diputado Mena de la provincia de Chubut por la UCR. Hola, diputado, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Y los saludo, les deseo un muy feliz 2021. Lo mismo para usted, muchas gracias. ¿Cómo está la situación en su provincia? Bueno, acá siempre estamos complicados. Hoy se está anunciando desde el gobierno provincial como un éxito, fíjense ustedes lo que les voy a decir, que se pagan los salarios del mes de octubre. La mitad de la planta de agentes estatales, provinciales y de jubilados provinciales, hoy, 7 de enero, están cobrando lo que debieron haber cobrado en el mes de noviembre, que son los sueldos del mes de octubre. Y por otro lado, a los sueldos más bajos del mes de noviembre se les está, que son la mitad de los empleados públicos y jubilados, se les está pagando el mes de noviembre. El aguinaldo del mes de junio se va a terminar de pagar en febrero de este año. Y del aguinaldo de diciembre todavía no hay ni noticias. Así que creo que con eso les resumo lo mal que estamos, ¿no? Y en cantidad de casos de la pandemia, contagios, situación del sistema sanitario. Bueno, la cantidad de casos, al igual que en el resto del país, se ha disparado. También esta situación del Estado provincial hace que los servicios públicos estén paralizados. Entonces hay muchos lugares de la provincia, esto lo comentan los intendentes, en donde además no se sabe dónde se está parado, ¿no? Cuál es el real número de casos, pero de lo que está registrado sí viene habiendo hace varios días una disparada, ¿no? Del orden de los 500 casos diarios. Claro. Diputado, ¿cómo le va? Jazmín Bugliorini lo saluda.
Le quería consultar por el tema biocombustibles. ¿Qué tal? Buen día. Bien, muy bien. Que es el tema de la próxima sesión, al menos que sepamos con seguridad que debería tratarse. Ustedes, digo, se había hablado de posibilidad de modificaciones, de que por eso se había demorado el tratamiento en diputados. ¿Ustedes creen que se va a modificar, que es necesario que se apruebe rápido esta extensión? Mire, el proyecto de ley no tuvo tratamiento en comisión, entre otras cosas porque la Comisión de Energía, nosotros le hemos reclamado desde marzo del año pasado que se reúna y nunca fue convocada, algo que es increíble, ¿no? En un país en donde la energía tiene una importancia estratégica, donde pasaron cosas graves, la caída estrepitosa del precio del crudo, que a nosotros acá en Patagonia nos afectó muchísimo. Se degradó la subsecretaría de renovables. Acá, también, perdón por la referencia regional, ¿no? Pero acá se frustró una inversión en un parque eólico, una inversión privada de más de 100 millones de dólares, un parque de 120 megas que iba a desarrollar en el marco del plan Renovar Green Power. ¿Por qué? Porque no se hizo una obra pública fundamental, que es un nodo de acceso al sistema interconectado en el sur de Chubut, a la línea de 500. Entonces, si no hay puntos de acceso, se frustran todas las inversiones en esta materia, que son muchas y son muy importantes, por cambio climático, es decir, por una cuestión ambiental, pero también por generación de puestos de trabajo, inversión de capital. Así que esta ley de biocombustibles, que es una ley muy importante, sobre todo para las provincias del norte del país, que a nosotros tenemos ciertos reparos en las provincias productoras de petróleo. ¿Por qué? Porque el corte del 10% de biodiesel hace bajar la demanda de petróleo crudo en las destilerías, con lo cual también nosotros tenemos nuestros reparos. No estoy hablando acá de una cuestión partidaria, sino de una cuestión regional. No obstante, por supuesto, toda la predisposición para tratarlo, para hablarlo. La verdad que nosotros nos gustaría que este tema se trate en la Comisión de Energía, que de una buena vez se la convoque y que tratemos otros temas, porque así como la ley de biocombustibles vence ahora, creo que en mayo de este año, también este año 2021 vence el subsidio al gas domiciliario, al gas residencial en Patagonia. Ustedes saben que acá, a nivel residencial, tanto gas de red como gas de garrafas, es un insumo vital para las familias. Y hay un subsidio que tiene en cuenta que el gas se produce acá, que viene de hace 20 años. Bueno, ese subsidio, la ley vence este año. Y si no se prorrogara, las tarifas de gas se van exactamente al doble en Patagonia, donde tanto se demanda gas. Además, esta ley también beneficia al departamento de Malargüe en Mendoza y a La Puna. Así que la verdad que si esto se tratara, nosotros también vamos a pedir que se consideren estos otros temas. Acoto que además el tema de biocombustibles no está en el decreto de extraordinarias, con lo cual para avanzar en eso habría que incluirlo. Pero bueno, ahí en ese caso nosotros como patagónicos pediríamos que también se considere el tema del subsidio del gas residencial. Diputado Mariano Espesapre le habla, buenas tardes. Supongo que... ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Supongo que este tema del gas que recién mencionaba usted, el subsidio para Patagonia y otros lugares como Mendoza y La Puna, los diputados de todos los partidos políticos o digamos de esas provincias deberían estar de acuerdo, no más allá de su pertenencia radical. Debe haber conversaciones entre ustedes para proponer que esta ley tenga permanencia en el tiempo. Sí, lógicamente es una cuestión que nos preocupa a todos, que excede los partidos. Claro. Yo presenté un proyecto de ley el año pasado, allá por el mes de junio, porque son cuestiones complejas, que a veces cuesta entenderlas fuera del ámbito donde uno vive. Y nosotros somos poquitos, somos 5 diputados por provincia en la Patagonia, ¿no? Y a veces eso hace que sea más difícil conmover al resto, porque lógicamente cada uno atiende prioritariamente las cuestiones de su región. Claro. Y como los proyectos de ley tienen un procedimiento complejo, bueno, nos anticipamos y es de mi autoría el proyecto de ley. Pero como usted dice, yo creo que esto difícilmente alguien se pueda negar, porque hay dos razones. Una,
el tema de la alta demanda, porque acá hace mucho frío, esto no es necesario explicarlo, y por otro lado porque de alguna manera hay que atender el hecho de que el gas fundamentalmente se produce acá. Y además hay una cuestión histórica, ¿no? Que en el lugar donde se produce el gas, el petróleo, salvo el caso de Neuquén, no tenemos las refinerías, hablo del crudo, ¿no? Entonces, bueno, creo que estas leyes son de toda justicia y en este momento tan complicado, digamos, donde el costo de vida se ha disparado tanto, no se puede prescindir del gas ni se le puede someter a una familia a que pase a pagar el doble de una tarifa de gas que siempre es abultada porque se consume mucho. Diputado, le consulto sobre la reforma judicial. ¿Cuál es su opinión? ¿Le parece que es necesaria? ¿Le parece que hay algunos puntos de los proyectos, bueno, tal como se los conocen, que debiera revisarse? Bueno, ¿cuál es su opinión general? Bueno, nuestra visión es crítica. Yo creo que ese proyecto mal llamado reforma judicial en realidad es una contrarreforma, porque reforma el sistema, o mejor dicho, apunta a la organicidad de la justicia federal penal, que justamente ya fue reformada. La gran reforma es el Código Acusatorio, un código que se aprobó y que entra en vigencia gradualmente, por ahora rige en lo que es Salta, Jujuy, en el ámbito federal, en donde el peso de la acción pasa a estar en manos de los fiscales, del Ministerio Público. Es decir, es un paradigma totalmente distinto. Entonces, las leyes orgánicas tienen que ir a tono con lo que es el sistema de enjuiciamiento. Entonces, este sistema recarga de jueces investigadores, de jueces de instrucción, que es el sistema que en el nuevo Código Procesal Penal Federal se abandona. Entonces no tiene sentido, realmente desde ese punto de vista es una reforma que atrasa. Pero por otro lado tiene componentes que ya son probadamente inconstitucionales. Se fusiona los fueros penales federales hoy existentes en la capital federal, el criminal y correccional federal, el penal económico, se lo fusiona, la sumatoria son 23 juzgados y se crean 23 juzgados nuevos. Y estos 23 juzgados nuevos, el proyecto de ley propone que entren a funcionar ya, y como ya no es posible cubrir los cargos con todo el pasaje por el Consejo de la Magistratura, Senado y demás, eso toma años. ¿Qué propone el proyecto? Cubrirlo con subrogantes. Y ya la Corte tiene fallos, Rosa, Rizzo, una cantidad de fallos, Uriarte, el último más específico, en donde dice que es inconstitucional cubrir un juzgado que nunca tuvo titular con un juez subrogante. Es decir, no puede haber un suplente donde nunca hubo un titular. Y además, eso implica trasladar jueces del criminal y correccional a este nuevo fuero, del penal económico a este nuevo fuero. Bueno, la Corte, en el caso Bruglia, Bertuzzi, Castelli, acaba de decir que eso no se puede hacer, o por lo menos no se puede hacer con un carácter permanente. O sea que, y por otro lado, ha sido una ley diputado, que... no se puede hacer sin acuerdo del Senado, ¿no? Claro, bueno, la doctrina de ese fallo de la Corte lo que dice es que todo traslado de un juez a otro juzgado es transitorio. Claro. Para que sea con carácter permanente, no solo es acuerdo del Senado, sino que hay que cubrirlo en base a un concurso. Claro, entonces, esta reforma, el caso Bruglia-Bertuzzi le pegó el tiro de gracia a esta reforma. Si esta reforma se aprobara, choca con la doctrina de dos fallos. Uriarte y ahora Bruglia-Bertuzzi por este otro motivo. Pero además, que esto no es una reforma pensada, o sea, una creación de juzgados tiene que obedecer a un mapa judicial. El proyecto de ley, recordemos, arrancó con en el interior me refiero, creando 94 juzgados federales nuevos en el interior del país. Es decir, allá, por ejemplo, acá en Comodoro tenemos un solo juzgado federal de competencia múltiple. El proyecto dice va a haber un juzgado federal número 2 penal, y así en muchas localidades. Bueno, en el dictamen de comisiones en el Senado, de 94 bajó a 63. Y aparecieron cámaras, si no recuerdo mal, 7 cámaras nuevas, y 2 salas nuevas en cámaras ya existentes. ¿De dónde? O sea, ¿cómo en una semana alguien seriamente puede decir vamos a poner un juzgado acá, sacarlo de allá?
poner cámaras por acá. Y a la semana siguiente, cuando se le dio la media sanción, los 63 juzgados pasaron a ser 72. Las cámaras se sumó una más, o dos, la de La Matanza, dos en realidad, la de La Matanza y la de La Pampa. Las dos salas nuevas en cámaras ya existentes, que eran las de Santa Fe, la de Rosario en realidad, y la de Mar del Plata, se le agregó otra en General Roca, Viedma. Aparecieron juzgados... Ahora, diputado, ¿no considera positivo, por ejemplo, que los pampeanos tengan una cámara de apelaciones y no tengan que ir a Bahía Blanca, o los matanceros tengan una cámara y no tengan que ir a La Plata? Es decir, que digamos, pueden resolver sus conflictos judiciales dentro de su... Las apelaciones de los conflictos judiciales. La instancia de revisión dentro de su territorio. Es que la verdad no lo sé, porque no hay un estudio para eso. Ya le digo, esto no es intuitivo. Yo no digo, bueno, mañana se me ocurre que hay que hacer un hospital de 1000 camas en tal lugar. No funciona así la cosa. Esto tiene que tener seriedad. Y a veces la política de mapa judicial pasa por concentrar, no por dispersar. Es decir, sería tan irresponsable yo contestárselo como lo que se hizo en el Senado de empezar a sumar o restar. Le pongo un caso, porque es muy interesante la pregunta. Sí, claro. La justicia federal, y esto nos lo enseñan desde el primer día en la facultad, es una justicia de excepción. O sea, claro, una persona en su vida probablemente nunca pase por un juzgado federal, pero sí tenga que acudir a un juez ordinario, un juez provincial, porque le chocaron el auto, porque lo echaron del trabajo, porque tiene un problema, un divorcio, un juicio de alimentos. Bueno, fíjense, se crea un juzgado federal en la localidad de Perito Moreno, provincia de Santa Cruz, que no estaba previsto en el proyecto del Poder Ejecutivo. Perito Moreno, que está, digamos nuestro ámbito, la Justicia Federal de Patagonia Sur, es el epicentro, es la Cámara Federal de Comodoro, y dependen los juzgados federales de Tierra del Fuego, Chubut y Santa Cruz. Bueno, se crea un juzgado federal en Perito Moreno. Penal, además, o sea, es doblemente excepcional. La excepción es la justicia federal, la excepción es la justicia penal de por sí. Esa localidad de poco más de 5.000 habitantes no tiene justicia provincial, no hay jueces provinciales. Es decir, un habitante de Perito Moreno, si tiene que hacer un reclamo laboral, si tiene que hacer un reclamo de daños y perjuicios, si tiene que hacer un juicio de alimentos, se tiene que hacer 200 kilómetros patagónicos, por otra parte, hasta Las Heras, para encontrar un juzgado. Pero resulta que le vamos a poner un juzgado federal. O sea, es un absurdo desde el punto de vista del acceso, del derecho constitucional y humano de acceso a la justicia. Entonces yo creo que estas cosas hay que verlas con un grado de mayor seriedad. Y sinceramente le digo, y esto es una apreciación que corre por mi cuenta, yo creo que todo ese fárrago de creación de juzgados y cámaras, en realidad a lo que apuntan es a generar adhesiones para lo único que le interesa al proyecto, que son los 23 juzgados nuevos en la capital federal. Pero podríamos hacer historia con juzgados federales que se han creado por ley en el interior y que nunca jamás se constituyeron. Juzgado federal en Tucumán, tengo presente ahora. Acá cerca nuestro, la Cámara Federal en Piedrabuena, Santa Cruz, nunca se creó, nunca se constituyó, y la ley es de hace 6 años, 7 años, o sea que me parece que en realidad eso distrae, apunta a conformar, por eso fue un mercado persa. Bueno, vos querés una cámara acá, te la creo, querés una sala más, querés un juzgado, te lo doy, pero no es la forma en que se tiene que manejar seriamente este tema. Diputado, y teniendo en cuenta que en Senado se aprobó la media sanción hace ya varios meses, en diputados no llegó nunca a tratarse porque parecía que no estaban los votos. ¿Cree que ahora se va a tratar porque están los votos? Digo, porque ya se sabe que el presidente al oficialismo le pidió que sea uno de los temas que traten extraordinarias. Claro, en el Senado se aprobó en agosto, si no recuerdo mal, sí. Y la verdad es que desde que entró en diputados no ha tenido tratamiento. Obviamente, el más autorizado para contestar esta pregunta es el presidente de la comisión y los diputados del oficialismo. Evidentemente, o no tienen los votos, que es lo que parece, porque, bueno, diputados de los bloques que suelen acompañar al oficialismo se pronunciaron públicamente en contra de este proyecto de ley, o le están poniendo poco empeño en tratarlo. Vamos a ser también sinceros en esto, ¿no? Creo que una de las que le bajó el precio a este proyecto de ley fue la propia vicepresidenta de la Nación,
que coincido con su apreciación, ella dijo lo mismo que yo pienso, que esto no es una reforma judicial, es un error llamarle a esto reforma judicial, obviamente lo dice por otras razones, pero bueno, esto marca un poco que en realidad no es un proyecto, por supuesto nosotros estamos en contra, pero quiero decir, aún en el propio oficialismo, no es un proyecto de ley, está claro que no es un proyecto de ley que genere adhesiones y que, digamos, se le ponga mucho esfuerzo en sacarlo adelante. Probablemente porque no tiene volumen, no va a resolver. Aún desde la perspectiva oficialista, si el problema fuera Comodoro Pi, acá se está armando, como lo dijo un jurista, un super Comodoro Pi. O sea, si hoy es un problema las deficiencias, que son, todos coincidimos en que la justicia federal deja mucho que desear, bueno, acá vamos a tener un problema potenciado, porque de tener 12 juzgados vamos a tener, para el mismo esquema de jueces investigadores, 46. O sea, vamos a tener un problema más grave, ¿no? Al mismo tiempo, Así que... ¿No le parece que, más allá de estas observaciones que usted hace y la preocupación que manifiesta sobre cuál para usted es la intención que subyace, ¿no le parece que el sistema judicial es antiguo, está colapsado, los jueces, muchos, por tener sus juzgados desbordados, muchas veces toman decisiones que están ajustadas a derecho, pero que después resultan en una injusticia para quien puede en un futuro resultar víctima de algunas situaciones como mal analizadas o con falta de tiempo para ser analizadas? Hablábamos de los juzgados de ejecución penal y bueno, tantas otras cosas que uno tiene que ver. Digo, la cantidad de papeles que hay en los juzgados, lejos de haber archivos electrónicos o cierta modernización del sistema judicial, que de hecho durante esta pandemia... motivo por, digamos, en gran parte por no estar modernizado, no funcionó la justicia, no hubo actividad. Bueno, sí, claro. Primero hay que tener en cuenta una cosa. Cuando hablamos de justicia, tenemos que pensar que este es un país federal que no hay un poder judicial, hay 25 poderes judiciales, ¿no? Digo, para no generalizar, hay algunas justicias que funcionan mejor, otras que no funcionan. Si hablamos de la justicia federal, yo voy a coincidir con sus apreciaciones. La verdad que es una justicia que tiene serias dificultades en cuanto a cumplir el plazo razonable. No puede ser que causas de corrupción tengan en promedio 15 años y que ni siquiera se lleguen a ventilar en un juicio oral y público. Todo parece morir en instrucción, ¿no? Sí. Por eso el sistema del juez instructor, que nosotros lo hemos heredado, fíjense, era el principio de juzgatorio de la Inquisición, que después lo tomó la justicia, digamos, estatal en España, y España lo abandonó y nosotros lo tomamos a fines del siglo XIX. Y hasta es una contradicción en sí mismo, porque el juez no puede hacer dos cosas al mismo tiempo, no puede ser juez de garantías y a su vez investigador. Por eso creo que la reforma hacia el Código Acusatorio es muy buena, y nosotros tenemos que hacer en todo caso una adecuación de la justicia de la ley orgánica a esa reforma, no a mantener este sistema anticuado de inquisitorio, que es poco transparente. O sea, darle más lugar a veces no sabemos al fiscal, a la figura del fiscal, sería eso. Exactamente, y además los procesos pasan a ser más públicos y ya no hay esa cosa que hay jueces, no digo todos, que pisan las causas, vaya a saber por qué motivo, o las aceleran, vaya a saber por qué motivo, porque el nuevo código le da plazos específicos. Por ejemplo, en la justicia donde hay sistema acusatorio, puedo decir el caso de Chubut, que se adoptó en el 2006, el fiscal cuando identifica a un presunto autor tiene un plazo acotado, y lo mismo dice este Código Federal, en todo caso de 6 meses, de 4 meses, según el caso, para presentar una acusación. No puede estar indefinidamente eso abierto. Y creo que esto es central. Claro. Acá los juicios penales, cuando hay un autor identificado, no tardan más de 1 año en hacerse. Al cabo de 1 año sabemos, con todas las garantías para el imputado, si es culpable, si es inocente. Y creo que eso es lo que demanda la sociedad. Sí. No digo que sea la panacea, porque tenemos un problema más grave, que es que hay poca capacidad investigadora. Entonces, la mayoría de los casos se archivan con el autor ignorado, ¿no? Pero digo, donde hay un autor
señalado como presunto autor de un hecho, se lo juzga rápido. Eso en la justicia federal yo coincido con su diagnóstico. Eso es tremendo. Y en la penal no puede también. ser. ¿Perdón, cómo? Y en la justicia penal también. Son procesos muy dilatorios. Claro, sí, por eso. Sí. Entonces se está violando una garantía que está en los tratados internacionales, un derecho humano que es justicia en un plazo razonable, que lo requiere la sociedad para que no haya impunidad, pero también lo requiere la persona, porque la persona goza de la presunción de inocencia, entonces también tiene derecho a ser juzgada rápidamente y a rápidamente en un juicio justo determinar si es culpable o si es inocente. Diputado. Entonces sí, claro que hay que hacer... Sí, perdón. No, ahí en su provincia está radicada la causa que investiga qué sucedió con el submarino Ara San Juan, en Comodoro Rivadavia, Justicia Federal. Justamente, aquí en la Cámara de Diputados está en la lista de sesiones extraordinarias un beneficio único, extraordinario para los familiares de los marinos, de los 44 marinos que murieron cuando tuvo ese accidente el submarino. Ahora, o accidente o lo que sea que haya sucedido, lo está investigando la justicia. Yo le quería preguntar cuál era su punto de vista al respecto, si es favorable a dar esta suerte de indemnización a las familias, como propone el Ministerio de Defensa en el proyecto que envió aquí al Congreso. Mire, personalmente sí, me parece bien, es un acto de servicio, es hombres y mujeres que estaban en una misión oficial de defensa, y me parece que es de toda justicia, como también es de toda justicia que ese hecho se esclarezca en el ámbito de la justicia federal. Esa causa efectivamente tuvo una audiencia de apelación hace poco más de un mes en la Cámara Federal de Comodoro. En realidad tramita como investigación en la justicia federal en el juzgado federal de Caleta Olivia, ¿no? Pero es así, estuvo acá en grado de apelación de los procesamientos que hubo, de las faltas de mérito que se dictaron, pero además de que tiene que haber un esclarecimiento judicial de qué fue lo que pasó, las causas y demás, coincido con que debe atenderse la situación de las familias de cada uno de esos tripulantes y aprobarse una ley de estas características. A mí me parece bien. Sí, es una situación sobre todo muy injusta para los familiares, ¿no? Sobre todas las cosas. Creo que todos tenemos que hacer ese ejercicio de ponernos en el lugar de ellos sobre todo y en el de quienes resultaron víctimas del submarino. Diputado Mena, le agradecemos mucho este contacto con nosotros. Que siga teniendo buen año. Bueno, el agradecido soy yo. Les envío un abrazo. Gracias. Un saludo. Hasta luego. Nosotros aquí en DTV vamos a hacer una pausa cortita y en un ratito seguimos con más, porque Jazmín trajo un informe especial sobre uno de los tantos proyectos que se van a tratar a lo largo de este mes. Se van a empezar a trabajar en esta próxima sesión especial, que en un ratito les contamos de qué se trata. Ya venimos. La voz de los diputados. La voz de las diputadas. La voz de la oposición. La voz de los que quieren cambiar la realidad. La voz de los que quieren una Argentina mejor. Tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Formas correctas de usar el barbijo casero. Lávate las manos antes de ponértelo. Ajustalo a las orejas. La nariz y el mentón van adentro. Usalo al salir de casa, en el trabajo, en los momentos de descanso. No lo toques. Lávalo al regresar. Volvé a lavarte las manos con agua y jabón. Usar barbijo casero es responsabilidad de todos.
¿Cómo le va? Buenas noches, esto es DTV, el resumen. Pensar en un régimen que tenga sustentabilidad en el tiempo, que sea garantía, por otra parte, obviamente, de los saberes de los jubilados y pensionados. Los jubilados, cada vez que un gobierno plantea una reforma previsional, toqueteando por la situación que fuere la fórmula, los jubilados y las jubiladas en Argentina pierden. Estamos planteando una salida para arriba, para mejor, para efectivamente recuperar y devolver dos cosas: las mejoras de los ingresos en general de jubilados y de trabajadores, y una apuesta a la mejora de la economía en general. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. El otro día falleció una chica joven. Sin antecedentes. Sin enfermedades preexistentes. Creo que la gente se olvida que esto le puede pasar a cualquiera. Necesitamos que se tome conciencia, que cada persona que se muere es una pérdida para sus familias. También lo es para nosotros. Los médicos estamos poniendo más que trabajo para salir de esta. Estamos poniendo el corazón. Estamos poniendo todo. Necesitamos que cada uno, desde su casa, haga su parte. Esto es DTV, el periodismo en el Congreso, y que es trabajando en pleno enero. Con muchísima preocupación por el aumento de casos. Yo recién veía la publicidad que ustedes hacen del correcto uso del barbijo. Bueno, eso parece no entenderse aquí y sobre todo en los jóvenes. A la hora de analizar el país, no tenemos que ser ciegos, no tenemos que permitir que nos ondule el cerebro la condición partidaria. Este año hubo mucha discusión en las comisiones, en líneas generales, mucho trabajo previo, consultando especialistas, consultando expertos. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. El virus nos testea a nosotros. Quiere saber si aprendimos a cuidarnos y así cuidar a los otros. Respetá los 2 metros de distancia. Toda la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados de la Nación, la información es mucha. La cobertura del tratamiento político de leyes. En el recinto. En pasos perdidos. La opinión de los protagonistas. en comisiones. En los despachos. El día a día de los diputados y diputadas de la Nación. Y nosotros tenemos la mejor información. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Él se llama Fernando, 52 años, pero a veces puede llamarse Nacho Fútbol y tener 14. Otros días puede ser Iván Leyenda, fanático de los juegos online, o también @Sabritrap. Nacho Fútbol, Iván Leyenda y @Sabritrap son la misma persona, un acosador. El grooming es el acoso sexual contra niños, niñas y adolescentes por parte de un adulto a través de medios digitales. Los abusadores utilizan perfiles falsos para captar a sus víctimas en Internet. Habla en familia sobre grooming. Contales la importancia de proteger sus datos personales. Infórmate más en argentina.gov.ar/grooming. Argentina Unida, Argentina Presidencia. En estos meses aprendimos muchas palabras nuevas. ¿Qué es un caso sospechoso? Es la persona que tiene 2 o más de los siguientes síntomas: fiebre de 37,5 grados, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor muscular, cefalea, diarrea y o vómitos. O si tenés solo pérdida brusca de gusto o olfato. También quien vive o trabaja en instituciones de internación prolongada. O es personal de tareas esenciales en esos establecimientos, comedores u otros espacios donde circula el virus. Para más información, llama al 120. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Toda la información parlamentaria la encontrás acá, en DTV. El periodismo en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes.
Bueno, ya estamos de regreso en DTV, el periodismo en el Congreso, y tenemos para compartir con ustedes un tuit de la cuenta oficial de Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, que resulta de la reunión que tuvo ayer con Ferraresi. Miren, hoy recibí en @diputados al ministro Jorge Ferraresi para continuar trabajando en el proyecto de ley impulsado desde el Ejecutivo Nacional, que a través del Ministerio Habitacional prevé la construcción de viviendas para 55.000 familias argentinas. Allí debajo está la imagen que da cuenta de esa reunión, que por supuesto hoy salió ya publicado en todos los diarios, y sobre la que Jazmín tiene novedades, porque también en un ratito vamos a hablar del tema de las construcciones, eso que decías que había 2 proyectos que eran mellizos, pero eso lo vamos a trabajar en un ratito, obviamente. Recordemos, Melina, Ferraresi, ministro de Hábitat, ex intendente de Avellaneda, y bueno, está impulsando este proyecto de ley para levantar 55.000 soluciones habitacionales, viviendas en distintos puntos del país. Es como el proyecto del Ministerio de Hábitat, ¿no? Sí. Claro, un ministerio que quería mostrar también un cambio, ¿no? Digo, desde el cambio de ministro era importante reactivar, y con esto que veníamos hablando de la importancia que va a tener la obra de cara a lo que viene y demás. Ayer habíamos hablado de los incentivos en bienes personales para la construcción, ¿no? Sí. De poder descontar. Era un poco, es uno de los proyectos que están extraordinarias dentro de este temario que estamos empezando a desarrollar, que es muy grande. Uno de los temas era ese, ¿no? Ponerle beneficios a la construcción también privada, dado que el oficialismo, como vemos, está apostando un montón, y en el presupuesto también quedó reflejado en los montos a la obra pública. Bueno, quieren que en paralelo la obra privada también se mueva. Uno de los proyectos, que era el que mencionamos ayer, es darle beneficios en, digamos, tributarios, que se pueda descontar exenciones tributarias de bienes personales lo que uno invierte, o que por 2 años no se pague bienes personales, después que se pueda descontar el 1% de lo invertido en los bienes personales a futuro. Bueno, distintos temas. Y también tenemos, que les voy a contar en un ratito, el tema de los créditos hipotecarios, que también es para la construcción, para la refacción, en definitiva, para mover la misma industria de la construcción. Bárbaro. Vamos a saludar, Jasi, ¿te parece? Y en un ratito seguimos con eso, al diputado Pastori, que está del otro lado. ¿Cómo le va, diputado? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Melina, Jazmín, Mariano, es un gusto. Gracias, para nosotros también. Diputado, ¿cómo está la situación? Le pregunto porque se lo estoy consultando a todos los diputados en su provincia, se lo consulto concretamente de cara a la pandemia, porque la situación es muy amplia, podría agarrar para cualquier lado, pero en la pandemia, digo, la cantidad de casos. Sí. Bueno, Misiones era una de las provincias con menor cantidad de casos a nivel país. Lamentablemente, en el mes de diciembre y en lo que va de enero se han disparado. Veníamos de un promedio, para que tenga una referencia, de 8, 9, menos de 10 casos diarios, pero en este momento estamos hablando de entre 70 y 80 casos diarios. Hoy tenemos un total de registro de un poco más de 1.700 infectados en total desde que empezó la pandemia, 33 fallecidos, o sea que seguramente seguimos siendo una de las provincias con menor afectación de la pandemia, pero que ha tenido una disparada importante desde diciembre para acá, ¿no? Sí. Y usted mismo está transitando la enfermedad, diputado. ¿Cómo se siente? Bueno, sí, estoy en aislamiento aquí en mi domicilio. Creo que me faltan unos pocos días para tener el alta epidemiológica. Supongo que para el domingo o lunes esto se produciría, si va todo bien. Yo estoy bien, sin síntomas en estos momentos. O sea que he pasado ya la parte más difícil y en este momento me siento relativamente bien, mejor, esperando el transcurso de los días, ¿no? Para poder tener el alta. Así que, bueno, creo que dentro de todo ha sido relativamente leve. Y perdón, ¿usted estuvo presencialmente en la última sesión del Congreso? No. Yo participé, pero en forma remota, no presencial. Porque estaba revisando acá las notas que me había dejado la producción y dice que usted se hizo el testeo el 31, o sea, el último día del año, y ahí le dio, o bueno, por lo menos el resultado de su positivo era del 31, por eso mi consulta.
Sí, yo me hice el hisopado el día 30 y el 31 tuve el resultado del PCR, pero en la última sesión, que fue el día 29, he participado en forma remota. Sí, y por ahora el virus por la computadora no viaja. Así que bueno, eso lo podemos descartar. Bueno, sobre esa cuestión, y ya para no molestarlo más de la cuestión privada, le deseamos desde acá que se recupere y que todo pase lo más leve posible, porque hay algunos que transitan con pocos síntomas la enfermedad, pero después la recuperación es un poco lenta, ¿no? Algunos dicen que se sienten muy, muy cansados y bueno, la verdad tiene que cuidarse a todos el diputado. Sí, exacto. Diputado, le quería consultar también, es muy altamente probable que mañana... Muchas gracias. Que mañana salga en el boletín oficial esta nueva medida que está pensando el Gobierno Nacional en conjunto con las provincias sobre el toque de queda sanitario, ¿no? Es decir, la restricción de la circulación en horarios nocturnos de 23 a 6 de la mañana. ¿Usted ve que ese tipo de medidas tengan que ser tratadas también por el Congreso, que tengan que tener aval por el Congreso porque suponen algún tipo de restricción a las libertades, o que está bien que salga por decreto y se implemente de esa manera? Mire, creo que estaría bueno una discusión en el Congreso, pero no tengo la certeza técnica, jurídica, de si debe o no ser aprobada por el Congreso, ¿no? Esto yo lo dejo más bien a los juristas que tendrán que analizarlo, pero dentro de este marco de emergencia, una medida de este tipo, seguramente entiendo yo que la provincia de Misiones se adheriría, ya habría manifestado el gobernador que se adheriría a esta medida. Claramente tiene sus bemoles, ¿no? Porque Misiones es una provincia que en gran medida depende del turismo. Claro. Todos sabemos que el turismo internacional está absolutamente paralizado. Nosotros tenemos la localidad de Puerto Iguazú, las cataratas del Iguazú, que viven del turismo, en donde de un promedio de 12.000 visitantes diarios que recibía el Parque Nacional, hoy estamos en 800 con turismo interno, básicamente de misioneros, que con un cupo pueden visitar las cataratas. Imagínense que este tipo de medidas sin duda afectan muy gravemente a un sector como el turístico, que ha sido uno de los más perjudicados de todo, ¿no? Así que, pero bueno, son las cuestiones que las autoridades tendrán que ir evaluando y obviamente el interés general que prima por algún interés particular, pero no quería dejar de decir cómo afecta esto muy gravemente a un sector que para nosotros es muy importante, como es el turismo, ¿no? Diputado, Totalmente. ¿qué tal? Jazmín Mugliorini lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Jazmín? ¿Cómo estás? Bien. Le quería consultar, estábamos hablando nosotros antes de su llamada y estamos hablando en todos estos días del temario de extraordinarias. Y dentro de eso hay varios, hay un paquete grande económico de beneficios impositivos a la construcción, de créditos hipotecarios. Ayer se reunió el presidente Massa también con el ministro para ver el tema de viviendas, en ese caso ya del Estado, ¿no? Pero mucho para promover la construcción también privada. ¿Usted ya leyó, estudió esos proyectos? ¿Les parece que pueden andar? Había algunos que estaban señalando que mientras el dólar no se estabilice, mientras que otras variables macro no se estabilicen, va a ser difícil. Pero bueno, quería preguntarle qué piensa usted. Sí, Jazmín, he aprovechado, digamos, mi tiempo de aislamiento por COVID. Claro, para estudiar. Para estudiar mucho, especialmente todos estos proyectos que están en la Comisión de Presupuesto y que seguramente se van a comenzar a tratar a partir de la semana del 18, 19. Entiendo que para esa fecha podrían haber reuniones de comisión. Se habla de que posiblemente el día 20 pueda haber una sesión, aunque todavía no esté determinado el temario, pero en donde posiblemente algunos de estos temas económicos o fiscales estén en el temario, ¿no? Bien hablabas del, por ejemplo, un régimen de promoción del crédito hipotecario, que es una medida muy interesante, ya que le asegura al tomador de crédito, los créditos se van a seguir tomando en uvas, ajustadas por el SER
o en UBIs, ajustado por el índice del costo de la construcción de Capital Federal, pero va a haber un tope en donde el deudor del crédito hipotecario va a pagar como máximo en base a una actualización de un coeficiente que se va a llamar hogar, y que va a estar básicamente referenciado en el coeficiente de variación salarial del INDEC, ¿no? Ese sería como el tope. Y la diferencia con el UVA o con el UBIS, con sus correspondientes ajustes, esa diferencia se haría cargo un fondo fiduciario que va a estar administrado por una sociedad anónima que se crearía en el proyecto de ley, una empresa argentina de crédito hipotecario, que se va a encargar de la diferencia entre el valor del coeficiente hogar y el ajuste del crédito si es que lo hubiera, ¿no? Sí. Así que me parece que es una herramienta interesante que la vamos a discutir, que en principio nos parece, bueno, muy, muy buena y seguramente con algún ajuste que habrá que hacerle, pero es un buen proyecto. Bien. Claro. Respecto de la reforma judicial, en términos generales, entendemos que no todos ustedes son especialistas en la cuestión, pero ¿qué opinión tiene? ¿Cuál es su postura? ¿Cuál es su mirada? Mire, recién yo lo estaba escuchando mientras aguardaba la comunicación al diputado Gustavo Mena. Ah, estuvo un buen rato ahí del otro lado, conectado con nosotros. Estaba escuchándolo, estaba viéndolos. Y la verdad que coincido absolutamente con Mena, ¿no? Este es un proyecto que no nos parece que sea oportuno, que no va la verdad que uno ya no sabe más de quién es el proyecto, porque pareciera ser que ya no es el del Ejecutivo, fue ampliamente modificado en el Senado, pero tampoco parece que es el proyecto de la vicepresidenta de la Nación. La verdad que ya no sabemos de quién es el proyecto, pero que además solamente toca un aspecto que es el fuero penal, básicamente de Capital Federal, que es el que interesa a un sector del gobierno referenciado en el kirchnerismo. Así que me parece que este es un proyecto que no tiene número en diputados, por eso no ha avanzado. Coincido también con Mena en ese sentido. Sí. Si no, ya lo hubiesen sacado. Y espero que, creo que también Sargini dijo algo al respecto, ¿no? También lo estuve escuchando a Sargini, para que vean que lo estoy siguiendo, ¿no? ¡Qué bien! Miren, tenemos un punto gigante de rating más que viene desde Misiones. Diputado, ¿a usted le parece que en algún momento... Bueno, primero le pregunto, ¿existe la independencia de...? Porque ya iba a emitir opinión y me cocí la boca. ¿Usted le parece que hay independencia de poderes en nuestro país? Digamos, es muy difícil decir sí o no, digamos, ¿no? Creo que tenemos un poder judicial que adolece de numerosos defectos y problemas y una intromisión del poder político clara en estos últimos tiempos y que hace que al menos uno dude de la independencia de los poderes. Sabemos que esto es difícil ser tan contundente, hay situaciones que a lo mejor se dan en algunos casos, más que en otros, pero en general la ciudadanía tiene serias dudas, ¿no?, acerca del funcionamiento de un poder que debiera ser la última garantía que tenemos todos como ciudadanos en nuestro accionar cotidiano. Así que nadie está, me parece, conforme con el funcionamiento del Poder Judicial. Ahora tampoco creemos que esta sea la reforma que el Poder Judicial necesita. Diputado, volviendo a los temas económicos, ingresó anteayer aquí en la Cámara de Diputados el proyecto para modificar el régimen de monotributo. Correcto. Quería saber si ya tuvo tiempo de leerlo, dado su aislamiento y que está estudiando proyectos a raíz de su situación. Y el marco general del monotributo, además, ¿qué le parece ese régimen para ayudar a la promoción de la economía, sobre todo en la parte de la economía que no está blanqueada, ¿no? La economía informal, que bueno, es uno de los grandes dilemas que tiene el país en los últimos años. Sí, lo he estudiado, Mariano. Lo he aprovechado también, lo he estudiado. Hay
bastante complejo, muy técnico, pero que tiende a solucionar un problema que es el de aquellos contribuyentes del monotributo que durante el año 2020 se hubieran excedido en el tope máximo que tienen de ingresos brutos anuales para permanecer dentro del régimen, pero que la AFIP le permitió hasta el 31 de diciembre permanecer en el monotributo y no pasarse al régimen general. Ahora que esto terminó el 31 de diciembre, ahí es donde muchos contribuyentes monotributistas deberían hacer la recategorización y al excederse en los topes anuales pasarse al régimen general. Bueno, lo que procura el proyecto es dar algunas soluciones alternativas, intermedias, para que puedan continuar en el monotributo, cumpliendo con algunos requisitos y el pago de algunos aportes en determinados casos. A ver, yo creo que está buena la idea de que se necesita tener una transición, un puente para aquellos contribuyentes que deben pasar del monotributo al régimen general, que hoy significa un salto demasiado grande. Claro. Salto tan grande en cuanto a lo que hay que pagar efectivamente, que alienta lo que en tributación llamamos el enanismo fiscal, es decir, uno trata siempre de permanecer en el monotributo para pagar menos, cuando en realidad muchos ya corresponderían que tribute por el régimen general. Ahora, ¿cuál es el problema del proyecto? Por lo menos lo que yo veo a priori. Me parece que el proyecto que mandó el Ejecutivo no ataca lo que entiendo yo es el punto central del por qué el contribuyente monotributista evita pasarse al régimen general y que tiene que ver con el impuesto a las ganancias, con las alícuotas de impuesto a las ganancias para las personas físicas, humanas, que rápidamente, así como están las escalas hoy, llegan al tope de la alícuota que es el 35%. Miren, una familia tipo hoy, para estar por encima de la línea de pobreza, debe tener ingresos mayores a 50.000 pesos. Sin embargo, alguien que supera los 75.000 pesos de sueldo ya está pagando el impuesto a las ganancias. Y al poco tiempo ya está pagando el 35%. Entonces, eso no se toca. Mientras eso no se toque, mientras eso no se lo adecue a la realidad económica, social de la Argentina, va a ser muy difícil que aquel que pueda permanecer de algún modo en el monotributo no lo haga, ¿no? Y se lo aliente a pasar al régimen general. Creo que es un proyecto que toca un tema interesante, pero que así como está, no le veo que tenga muchas chances de que termine siendo exitoso. Es decir, que va a haber mucha discusión en la Comisión de Presupuesto. ¿Cómo está su relación a propósito? Porque los hemos visto tener unos duelos importantes el año pasado, todo el año pasado con Carlos Heller. Unos duelos, me gustó. Siempre desde el respeto, unos duelos discursivos. Sí, por suerte, de los buenos. Sí, de los buenos, los dos presentando ideas. Pero ¿cómo está esa relación política? Porque a ustedes le toca siempre ser la voz cantante de la oposición en temas económicos. No, le comento en todo caso tal vez sea una infidencia, pero uno de los primeros llamados que tuve después que me enfermé con COVID, fue justamente del diputado Heller, ¿no? Que me llamó para preguntar cómo estaba y me decía, no sabía decir, me contaron, quería saber si era cierto que me estoy quedando sin rival en la Comisión de Presupuestos. No, vas a tener rival para rato. Fue una charla muy amena, muy cordial que tuve con el presidente de la Comisión de Presupuestos, con quien tenemos diferencias en cuanto a la óptica de los proyectos muchas veces, pero bueno, una cosa son las posiciones políticas de cada uno, las convicciones de cada uno, las posturas que cada uno tiene según los distintos expedientes.
Y otra cosa es, digamos, la relación humana que es muy buena. Mire, Pastor, y sáquele una foto a la pantalla que ahí le pusimos en el videograph, se lo manda Heller por WhatsApp. Uno de los primeros llamados que tuve cuando me enfermé de COVID fue el diputado Heller. Ahí queda bien al toque y... Mira, ahí está. Y mire. Saludamos. Ahí lo saludamos. Excelente, bueno, qué bueno. La verdad que también se pone de manifiesto estas cosas, que en la política la cuestión es argumentativa, es discursiva, pero después, por supuesto, que priman... ahí le está contestando, seguro, Heller, porque escuché que ahí le sonaba el WhatsApp. Prima, obviamente, las buenas relaciones. Y, de hecho, quedó esto de manifiesto, ni más ni menos, cuando fue la aprobación o el debate por el IBE, cómo se abrazaban o se saludaban personas que pertenecían a distintos espacios políticos y podían convivir más allá de las diferencias. Lo mismo con la ley del impulso a la financiación de la ciencia y la tecnología, que recoge todos los espacios políticos, porque hay un especial interés en que eso salga. Así que, obviamente, a veces uno se queda con la parte más picante de los debates, pero damos por descontado que todos tienen un buen trato en general. En general habrá excepciones, pero en general hay un buen trato. Así es, así es. Pero además, mire, para también decirles que no estamos nosotros en la oposición por la oposición misma. Recién le comentaba, por ejemplo, el proyecto de crédito hipotecario, por ejemplo, el proyecto de solucionar esta situación que afecta a muchos monotributistas que deberían pasarse al régimen general y que se les da una posibilidad de que puedan continuar en el monotributo si cumplen determinados requisitos. Por ejemplo, son proyectos que nosotros en principio nos parecen interesantes, nos parecen buenos, a los que tal vez habría que hacerle algún ajuste, pero no es que porque provenga del oficialismo necesariamente nosotros vamos a estar en la oposición. Claro, pero, entiendo. Así como, por ejemplo, sí lo estuvimos en la oposición absoluta ante proyectos que considerábamos que no se podían mejorar porque eran absolutamente, estábamos en contra, como por ejemplo el impuesto llamado el impuesto a la riqueza o la fórmula de movilidad previsional, que no nos parecía buena. Sin embargo, hay otros proyectos como esto que les estoy mencionando. Ustedes también mencionaban recién un proyecto que hay de algún beneficio impositivo en ganancias y en bienes personales para aquellos fondos que se destinen a la construcción de obras nuevas, bueno, que también nos parece un proyecto interesante. O sea, nosotros no nos van a encontrar en una oposición cerril y cerrada solamente porque somos oposición, sino que la responsabilidad como oposición nos lleva a discutir tema por tema en profundidad, y en aquellas cuestiones que podemos estar de acuerdo, obviamente que van a tener nuestro apoyo, y al revés, ¿no? Diputado, uno de los temas que tuvo el apoyo de todo el sector fue el tema de la ley de quiebras, que ustedes lo aprobaron, eso fue al Senado, en el Senado se modificó el proyecto. En ese momento había cierta urgencia, ¿no? Por la pandemia y todas las pymes que estaban en crisis. ¿En qué quedó ese proyecto de ley de quiebras? Bueno, nunca más se volvió a tratar, así que es un tema que está pendiente de aprobación. Así que yo espero que la necesidad o las motivaciones que llevaron en su momento a tratar este proyecto, hay proyectos de todos los bloques, de un montón de diputados. Claro. Me parece que continúan, las motivaciones continúan. El proyecto que finalmente fue aprobado en diputados no nos satisfizo absolutamente, sino en forma parcial. Lo hemos acompañado, aunque no era el proyecto que nosotros hubiésemos querido aprobar. Así que tendríamos la oportunidad en todo caso de rediscutirlo y hacerlo más amplio, porque las dificultades económicas que atraviesan las empresas y en especial las pymes en la Argentina no han desaparecido con el cambio de año, ¿no? Esto es obvio. Y más ahora que no hay ATP, no hay IFE para las familias, no hay ATP para las empresas. Así que me parece que este es un tema que, si bien no está incluido en el temario de extraordinarias, podría ser incluido, y si no, seguramente en el mes de marzo volveremos sobre el mismo tema. Ok.
Diputado, le agradecemos mucho este contacto con nosotros. De nuevo, le deseamos una pronta recuperación, que pase los síntomas que tiene lo más leve posible. Cuídese de esa tos que de a tanto le hemos sentido, y nos alegramos que se sienta acompañado y apoyado por sus colegas, por sus colegas o por sus compañeros. Sí. Le mandamos un fuerte abrazo y recupérese pronto. Bueno, muchas gracias y como siempre a disposición. Gracias, muy amable. Ahí lo estábamos viendo al diputado Pastori, que si alguien se enganchó recién, a pesar de que está transitando la enfermedad de COVID-19, tuvo la amabilidad y la gentileza de comunicarse con nosotros, y además muy estudioso, porque aprovechó a pleno su aislamiento y estaba absolutamente informado de todos los temas. Es que es uno de los referentes en materia económica de la oposición, específicamente el bloque radical, y estudia todos los temas en detalle. Por eso también esas batallas discursivas con Heller que se han visto durante todo el año pasado, ¿no? Tan valioso, tal cual. Bueno, Has, ¿tenés información para compartir con nosotros sobre los créditos hipotecarios? Es ese uno de los proyectos que me parece que Pastori lo explicó que casi mejor que yo, me parece, pero voy a tratar de hacerlo, y tenemos unas placas para mostrar, porque se llama Sistema de Cobertura y Promoción del Crédito Hipotecario. Ese es el nombre, como decíamos, ¿no? El nombre pomposo o largo, lindo. En línea, ¿qué significa? Son líneas de crédito para estos 4 puntos. Mira, son 4 líneas. Una es para la construcción sobre terreno propio o adquirir. Otra, una línea para la refacción, ampliación o terminación de una casa o un hogar o otra construcción. Y para la adquisición o cambio de vivienda por una a estrenar, que atención a esto, ¿no? Porque esa estrenar significa que también es para potenciar a quien estuvo construyendo hasta recién, ¿no? A las porque todavía no se estrenó cierto departamento o lo que sea. Esto es súper novedoso, ¿no? Porque en general no salen créditos destinados a, digamos, que quede especificado para viviendas nuevas. Y bueno, este es el punto, ¿no? De que hablábamos de tratar de mover la construcción, de mover... y esto forma parte de mover, porque vos fíjate que te dicen construcción de un terreno, o sea, de arrancar de cero, refacción o ampliación o terminación, digamos, para que fomente, y otra cosa para estrenar. Eso significa que también los que quieran comprarse una casa, quien está construyendo sabe que va a haber gente que puede acceder a algo a estrenar, bueno, va a tener más suerte si construye algo y después hay un crédito para poder comprarlo. Y bueno, adquisición, que es el último punto, o cambio de vivienda única, que es la 4ª línea. Y después hay una segunda placa que vamos a mostrar, que tiene que ver con qué establece el proyecto. Y el proyecto establece, bueno, crea un fondo, que esto es lo que comentaba Pastori como algo novedoso, crea un fondo autosustentable con aportes de entidades financieras y parte de las cuotas. ¿Qué es esto? ¿Se acuerdan lo que pasó con los UVA? Sí. Los créditos UVA. Que hubo tanto movimiento de la macro, del dólar y demás, que una persona que había sacado un crédito para cierta cantidad de plata tenía que pagar en cierto plazo cierto monto. Con el tema de la inflación, tenía que pagar 6.000 pesos y de repente tenía que pagar 15.000 pesos. Sí, se disparó como loco y generó hubo mucha necesidad por parte de los que habían adquirido esos créditos de o que nos extiendan los plazos o que nos frenen las cuotas. Claro, que habían entrado de buena fe y se encontraron que tenían que pagar el doble de cuotas. Tremendo. Sí, y lo que pasó es que muchos se dieron de baja. Muchos dijeron, me rindo, y sí, pues no la podían seguir pagando. Bueno, ¿te acordás que era o eso o vivir, o eso o pagar, qué sé yo, impuestos? O sea, era como una situación extrema. Era muy difícil. Bueno, para que no pase eso es que se crea este fondo autosustentable con aportes de entidades financieras y parte de las cuotas. Cuando dice parte de las cuotas significa que una entidad financiera que va a darle un crédito por cierta cantidad de plata tiene que poner de entrada ellos un porcentaje del total de la inversión, digamos, del monto por el que va a dar el crédito, tiene que ponerlo para que quede ahí. Digamos, un 1%, un 2% de acuerdo a los montos. Hay un montón de plazos que yo no me voy a especificar en eso, pero digo, quienes dan los créditos tienen que poner como si fuera una especie de reserva. ¿Para qué? Para cubrir los desfasajes entre los salarios y la inflación. ¿Por qué? Nosotros decíamos que lo que había pasado con los UVA es que la inflación se disparó y la gente no lo podía pagar. Bueno, lo que pretende ser este fondo es una especie de resguardo para que si la inflación se dispara por encima de los salarios, la diferencia esté resguardada por este fondo.
Entiendo. Un fondo anticíclico sería. ¿Qué sería un fondo anticíclico? Claro. Así que ese es uno de los puntos principales. Y después hay otro punto. ¿De cuánto dinero estamos hablando en los créditos? Bueno, varía. Varía un montón y no está especificado en el proyecto, digamos, varía... ¿Qué requisitos? Sí. Y cuántos son los porcentajes de las tasas, que va a ser clave. Digo, no sí. está del todo claro. Y después, este fondo no va a comprometer a los recursos, que es algo que aclara el proyecto, a los recursos del Tesoro Nacional ni del Banco Central. Esto lo aclaran en el proyecto, obviamente para no generar dudas de que quede desfinanciado o que signifique un problema. Y por último, que es lo que planteaba Pastori, es que la actualización de las cuotas se van a hacer como con varios, hay varios, él nombró el CERS, nombró distintos índices que van a formar parte, pero lo más importante es que va a estar este coeficiente que se llama Hogar Argentino, que va a estar, el tope, digamos, va a ser por el tema de la variación salarial. Que es lo que decíamos, si la inflación va por encima de la variación salarial, va a estar este fondo. Y aparte, si estás atando otras fórmulas y no estás incluyendo la inflación, digamos, a saber, la movilidad jubilatoria, entendemos también que para otra cosa, si vos tenés como proyecto económico promover la clase trabajadora y generar una mejora en ese sentido, no tendría sentido que para otras cosas ates la fórmula a la inflación. La misma lógica de quitar la inflación como variable central. Exacto. ¿No? Claro, vos fíjate que en el salario, obviamente, como decían cuando se trataron jubilaciones, ¿en base a qué suben los salarios? Sí, a la inflación. Es decir, está contemplada en algún punto, pero nosotros sabemos que a veces los salarios no suben como la inflación. ¿A veces? Sí, casi la mayoría de las veces. A veces. Y también hay algunos índices de la construcción metidos dentro de esto que se llama Hogar Argentino, que va a ser el coeficiente, pero... Que no existe hasta ahora este coeficiente. Antes estaba los créditos UBA tenían estos otros coeficientes de UVAs, incluso, que se nombraba tan porcentajes y demás, pero lo que plantea, que no, como novedoso, es este tope basado en la variación salarial. Digamos que por más que incluya un montón de variables, el límite va a ser el tema salarios. Sí. Bueno, después está bueno saber esto, quiénes pueden... aplicar, no me salía apelar, porque venía con el tema de la reforma judicial, acceder o aplicar para estos Hay una larga negociación que se abrirá después, durante el tratamiento de la ley y luego con la promulgación del Poder Ejecutivo entre el Banco Central y las entidades financieras, los bancos, que son los que, en definitiva, son los que van a tener que dar esos créditos. Por eso va a estar esta sociedad que nombró también Pastori, que va a ser una sociedad con autoridad, obviamente, del Ministerio, con autoridad del Banco Central, que va a ser la que esté regulando este fondo y cómo se van a funcionar estos créditos. Obviamente en la ley, que es larga, plantea que en cada caso, de acuerdo a cuál accedas, tenés que sí o sí poner un 10% de entrada para acceder, o en algunos casos un poco más. Bueno, todo eso está regulado de acuerdo a los... Y aparte yo me imagino, por ejemplo, para una refacción, ¿qué tenés que hacer? Tenés que ir tipo como si fuese con el taller mecánico, que tenés que presentar 3 presupuestos. ¿Cómo estimás? Porque aparte es complejísimo. No, pero por eso me parece que en el debate va a haber un montón para desmenuzar de cómo va a funcionar y cómo va, porque por eso yo le preguntaba a Pastori también, algunos ya empezaron a decir, es muy difícil que los bancos digan, ¿y si pierdo? ¿Y si pongo? Porque como tienen que poner un poco, y si no me convence, digo, imagino que obviamente cuando el proyecto llega acá es que el ministerio ya lo ha conversado. Está aceitada toda esa parte, claro. No es que hay que sorpresa. ¿Quiénes quieren y del hacer otro lado, de las asociaciones de inquilinos suelen decir que el problema de quien está alquilando para pasar a tener una propiedad es que no tiene el ahorro suficiente para ingresar. Ese 10%, ese 20%, por lo cual muchas veces los programas de créditos hipotecarios chocan contra esta barrera que es constante y sonante. Sí, o mismo la refacción en sí misma, que es una cosa que, por ejemplo, no sé, tenés que ampliar tu casa porque estás esperando un hijo más. A veces es como una cosa que no se puede enfrentar y que ya supone que decís, bueno, ante todo esto me mudo, o ante todo esto alquilo lo que tengo y me voy a alquilar otra cosa con la diferencia. La clave van a ser los plazos y las tasas, obviamente, que eso sí, seguramente una vez que esté aprobado va a ser, van ahí sí las entidades financieras, los bancos, demás van a tener
protagonismo, ¿no? Así es. Bueno, muchachos, gracias por todo lo dado hasta aquí. Y muy interesante los temas que hemos trabajado y seguimos de cerca sobre todo la cuestión de la pandemia, por eso también esto está metido en cada una de las entrevistas que hacemos, porque estamos siguiendo de cerca la situación actual y cotidiana de cada una de las provincias a través de sus legisladores. Esto ha sido todo por hoy. Mañana nos reencontramos en la misma señal. Le decimos a Pastori que puede seguir mirando, viste que venías desde temprano ya mirando, un genio. Bueno, muchas gracias. Se quedan en la pantalla de TV con más noticias sobre la actualidad parlamentaria. Gracias.